Ok, pues buenos días a todos. Para quien no nos conozca, nosotros representamos el Consejo Mexicano para la Investigación Geocósmica, representantes del NCGR, es el National Council for Geocosmic Research, que es una agrupación internacional que agrupa pues, ciertos astrólogos, digamos, profesionales, ¿no? Que se dedican a la astrología. Eh, en esta ocasión tengo el gusto de presentarles a Israel Irwikaya y Gastón López, que nos han hecho el favor de darnos esta conferencia que les pedí. Hoy, la fecha, digamos, sería el 1 Tecpat, ¿no? En la trecena del 1 Tecpat, Bien. y el día es el 4 Zipacli. Zipacli es pues es como cocodrilo, como dragón ancestral, ¿verdad? O la bestia primigenia también le llaman, que sería el primer signo del Tonalpohualli, ¿no? De los 20 signos que están en la piedra de los soles o la piedra del sol, o el mal llamado calendario azteca, ¿no? Pero más conocido por eso. Bueno, esa sería la fecha con respecto a el calendario anterior o antiguo. La fecha astrológicamente, pues el Sol está a 7 grados de Escorpio, Mercurio y Venus vienen acompañándolo, Mercurio está a 1 grado de Escorpio y Venus a 9 de Escorpio. El ascendente lo tenemos en Capricornio y la Luna también en casa 1 junto con Plutón, la Luna viene a 16 de Capricornio y Plutón precisamente que es el planeta que saca a la luz todo lo que está oculto y todo lo que está olvidado, como en este caso nuestros calendarios ancestrales y esa sabiduría de nuestros ancestros mexicas, digamos, mexicas o anahuacas. Y la idea o la intención de esta conferencia precisamente es retomar todos estos conocimientos que de alguna manera nos fueron borrados en nuestra educación, ¿no? Nos pusieron una educación estilo Walt Disney y todo lo interesante pues nos lo borraron. Entonces tengo ahorita el gusto de presentarles al maestro Israel Ilwikaya. Él tiene un título profesional en medicina general, es investigador independiente de la calendárica mesoamericana. Fue colaborador de César Morlán en su libro Trecenas, Ladrillos del Tiempo. Caminante de la tradición mexica con 10 años de experiencia en el manejo de cuentas calendáricas mexicanas. Alumno del maestro Tezcatecutli, Cuautinchan, y la abuela Xiustlazocuahuitli, Círculo de la Luna Metzonacualco. Miembro de la Asociación Cultural Calmeca Calendárico y titular de diversidad de cursos de calendárica desde hace 2 años. Bueno, astrológicamente él tiene 5 planetas en Tauro y los tiene en la casa 2. Entonces ya sabrán. Aparte de sus 5 planetas, tiene a Quirón, es ascendente Piscis, y uno de esos planetas en Tauro, pues viene siendo la luna en Tauro también, ¿no? Él colabora y en YouTube pueden encontrar el canal Calmeca Calendárico, que es colaborador de ahí. Hay otro canal también muy interesante que es Caltonac, donde diario nos ponen el tonal del día con una explicación bastante amplia de toda la mitología que se acompaña, etcétera. Y también el canal recomendable sería el de César Morlán. Y tienes otro tuyo, ¿verdad, Israel? Sí, tengo uno donde llego a subir también algún video, pero sí se llama Israel el Wicaya, se llama el Wicaya, así Y está. Wicaya se llama, ok. Así es. Muy bien, pues adelante en el momento que quieras y ya puedes compartir pantalla si gustas, ¿eh? Y muchas Gracias, gracias. gracias. Y Gastón López, que está por ahí acompañándonos también. Muchas Un gracias, gusto. Gastón, y gracias, Israel, por esta conferencia que nos van a dar. No, gracias al contrario Bienvenidos. por la oportunidad, gracias por la oportunidad
poder compartir. Para mí es muy importante que esto se comparta, que esto se sepa y que llegue a más personas para que le puedan sacar utilidad este conocimiento, pues no es útil si no se lleva a la práctica, y a mí me da mucho gusto que nos permitas compartir el día de hoy. Gracias por la lectura. Creo que tanto la lectura del canal de hoy como la lectura que acabo de hacer astrológica, yo pues sinceramente, voy a decirlo, no soy educado en astrología, pero me parece que según lo que escuché, creo que el día también es propicio para poder hacer este ejercicio. Sí. Y eso es algo muy, muy bonito. Eso es algo muy bonito. Gracias, gracias, Gracias Luis. a ti, bienvenido. Gracias a Gastón, aquí que está con nosotros acompañándonos, a este compañero Eric también, por aquí estamos haciendo los presentes, haciendo presente a César, a ver si puedes mandarle el link para ver si puede conectarnos al ratito. A César Morlán, efectivamente su trabajo es fundamental para quien quiera conocer esto, voy a mencionar mucho de su trabajo de él, entonces siempre recomendarle su trabajo, César Morlán, el libro Trecenas ladrillos del tiempo es fundamental, es muy bueno, yo estoy seguro que les va a gustar mucho a quienes se den la oportunidad de leerlo. Y bueno, sin más preámbulo, me permitirme compartir una pantallita. Vamos a verlo acá. Allí está, ya ven mi pantalla. Todavía no. Ya nomás abre la imagen. Ajá. A ver, vamos acá. ¿Ya se ve mi imagen a pantalla completa? Sí, ahora sí ya está. Ok. Bueno, entonces, yo le he puesto a la ponencia del día de hoy el calendario mesoamericano y su relación con los astros. Le quise dar un enfoque muy justamente en relación con los cuerpos celestes, porque creo que pues dado el bagaje de los que están escuchando, los que van a escuchar, puede ser la parte más interesante. Esto es un conocimiento también muy vasto pues lo que vamos a mencionar solamente pues es una parte, repito, enfocada a la acción astronómica o astrológica o ambas, ¿no? Sería la idea. Seguramente muchos de ustedes han conocido lo que es la cuenta calendárica. Hay dos, y le puse mesoamericana porque en realidad la cuenta calendárica que se desarrolló aquí en México abarca muchas naciones, no todo es mexica, no todo es maya, ¿no? Hay muchas naciones, pero básicamente nosotros pudimos haber tenido el acercamiento a las cuentas calendáricas. De alguna manera todos conocemos esta imagen, la piedra del sol, la piedra de los soles, el calendario azteca, la Pauxical, que le llaman, recibe muchos nombres, en realidad es un primer contacto. Seguramente también habrá quien haya tenido contacto con las cuentas mayas también, que se han polarizado mucho en los últimos años también, merced a trabajo de personas que han adaptado también la cuenta calendárica a sus propias cosmovisiones, pero vaya, en resumidas cuentas, quiero darles a entender que todas las cuentas calendáricas que ustedes hayan podido tener acceso, la mexica, la maya, quien haya podido conocer alguna otra, repito, hay muchas otras naciones, podemos hablar de cuenta ñañú, de cuenta mixe, de cuenta purépecha, etcétera, ¿no? Todas las cuentas, en realidad, todos los calendarios del México antiguo funcionaban en base a criterios absolutamente idénticos, ¿sí? En realidad, nosotros en Calmeca Calendárico, en Caltona, nosotros en Calmeca, en otro tipo de ejercicios que estamos realizando, tenemos la convicción de que la cuenta calendárica en la antigüedad era una sola, sencillamente se llevaba a cabo pues con diferencias culturales que son innegables, ¿no? Los nombres de los signos, por ejemplo, podrían tener diferentes nombres, pero el significado, la mecánica, el mecanismo para nosotros era el mismo. Entonces, hay que hablar justamente de una cuenta calendárica unificada que para nuestro gusto existió en Anáhuac. Esto, pues, es, repito, la idea que nosotros defendemos. No faltará quien tenga una idea contraria, sin embargo, en base a esto me voy a dar, y lo que voy a expresar a continuación vale tanto como para cuentas mayas, como para cuentas mexicas y seguramente para cuentas de otra afiliación. Es importante que nosotros comencemos desde pues, lo básico.
Eh, yo no conozco realmente al auditorio que tiene a bien escucharnos el día de hoy, pero puedo inferir que como puede haber personas que manejen ya algún tipo de cuenta calendárica, también deberá haber personas para quienes vaya a ser su primer contacto. En este sentido, pues me di a la tarea de darles un par de láminas nada más para introducir en la mecánica básica de lo que es la cuenta calendárica de Anáhuac. ¿Sí? Nosotros tenemos o podemos eh, identificar dos componentes básicos de la cuenta calendárica, que en realidad es uno solo. Es como siempre les digo cuando les hablo yo de la cuenta de los meses en la cuenta gregoriana, puedo decir de la cuenta de los meses, enero, febrero, marzo, etcétera, y también les puedo hablar de la cuenta de la semana, ¿no? De lunes a viernes, y tenemos 52 semanas al año, ¿sí? Y tenemos 12 meses. Esto no quiere decir que estemos hablando de dos calendarios diferentes, ¿verdad? Es lo mismo, nada más que van corriendo a la par y con sus propias reglas de aplicación. Lo mismo con este tipo de calendarios, tenemos un primer componente que se llama Tonalpohualli en náhuatl, Cholquic en maya, o Huixquinil también en maya de Yucatán, sí, son los nombres que se les dan, evidentemente, pues tendrá nombres también en otras culturas, pero este primer componente tiene la particularidad de que dura 260 días. Es una cuenta basada en 20 periodos de 13 días y nosotros si hacemos la multiplicación, 20 por 13 nos da 260. Ahorita vamos a hablar de cómo se forma, ¿sí? Y es un primer tipo de calendario, ¿no? O componente del mismo calendario, repito, porque no son diferentes calendarios. El primer componente es este de 260. El segundo componente náhuatl se le llama Sempohualapowali o Xiupohuali de una manera pues más popular, y en maya está el nombre de Ha, ¿no? Que es el que le dan los hermanos de allá del sur. Este consta de un total de 18 periodos de 20 días para un total de 360 días más un periodo complementario de 5 días más para nuestro total de 365 días, que es pues el año solar, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver que también ahí hay algún tipo de confusión. Son esas dos componentes que tenemos que tomar, uno de 260, uno de 365, corren a la par, repito, no son dos cosas diferentes, corren a la par, es la misma cosa, pero sí se pueden considerar como dos dinámicas bien diferenciadas de la calendárica. ¿Cómo funcionan o cómo se llevan a cabo? El primero de ellos, el Tonalpohualli, se va a basar en, decíamos, 20 periodos de 13 días, o por decirlo de una manera, combinando 13 numerales con uno de 20 signos. Esta rueda que ven ustedes aquí no es otra más la que está en el círculo, es el segundo círculo concéntrico de la piedra de los soles, ¿sí? En ese segundo círculo concéntrico de la piedra de los soles vamos a encontrar estos signos. Aquí ya lo ven, pues bien dibujadito, bien bonito, ¿no? Pero esto emana de la piedra de los soles, emana evidentemente de códices, de estelas, calendarios, que se han dado la tarea de hablar muchos, muchos investigadores, pero son 20 signos, ¿sí? Que corren a partir del primero, lo decía Luis hace un rato, y es bueno que lo recordemos. El primer signo se llama Zipacli, ¿sí? Está eh, relacionado con un cocodrilo, con un animal acuático, un animal mítico, ¿no? Por lo general me lo asocian mucho al cocodrilo, como el que vemos a espaldas de Luis en su cámara. ¿Sí? Este primer día se combina con un primer numeral, en este caso el número 1. Aquí vemos esta otra ruedita que ven aquí atrás, acá abajo, ¿sí? Vemos un puntito, luego dos puntitos, tres puntitos, cuatro puntitos. La rayita simboliza el número 5. Entonces, una rayita más un puntito será el 6, una rayita más dos puntitos el 7, y así hasta llegar al número 13. Es muy útil empezar a comprenderlo a manera así de engranes. Este engrane pues va girando, entonces viene 1, Zipacli, luego el segundo día se llama 2, este signo se llama Hecat, 3, casita, 3 casa, 4 lagartija, 5 serpiente, 6 muerte, y así sucesivamente. Cuando se llega al número 13, en este caso 13 caña,
Obviamente esta rueda ya giró, no tiene 14, solamente llega hasta 13, entonces al llegar al número 13 se vuelve a iniciar en el 1, en este caso. Lo vamos a ver ahorita de manera más gráfica. La manera en la que nosotros estamos logrando entonces esta combinación de estos 13 numeritos de esta rueda con estos 20 signos de la rueda acá, nos va a dar un total de 260 días, ¿sí? Lo vamos a ver aquí, aquí están enumerados los números, más bien están ordenados la secuencia de los signos del tonal Powali. ¿Cómo se va esa secuencia? Pues bueno, asignando nuevamente un número del 1 al 13, ¿sí? Vamos a darle, aquí ven el 1 relacionado con Zipacli, el 2 relacionado con el signo Heca del viento, 3 Cali, 4 y así sucesivamente hasta llegar al 13. Una vez llegados al 13, volvemos a iniciar en el 1, de esta manera, ¿sí? Una vez llegados al 13, el siguiente signo toma el número 1, ¿sí? Y sigue corriendo la cuenta. Cuando llegamos al final de los 20 signos, pues vamos a llegar en este caso al número 7, entonces el siguiente se reinicia, se retoma desde el primer signo de los 20, pero ya no con un numeral 1, sino con el que le sigue a donde nos quedamos. Del 7 Xochitl nos va a dar un 8 Zipaje. ¿Sí? Un 8 Zipacli y sigue avanzando la cuenta hasta llegar nuevamente al 13. Llegados nuevamente al 13, volvemos al numeral 1 y así sucesivamente. Así se va formando la cuenta de 260. El resultado es que estas combinaciones se reciclan justamente después de 260 días. Volvemos nuevamente a la primera combinación, que es 1 Zipacli. ¿Sí? Así es como funciona a grandes rasgos el calendario de 260 días, la cuenta de Tonal Powali, ¿sí? Que se va a empatar con la cuenta de 365 días. ¿Qué utilidad podemos tener para esta cuenta? Pues bueno, hablando justamente de astronomía o de astrología, los ciclos de los cuerpos celestes, los ciclos de los planetas, pues tienen una duración. Yo a ustedes no me voy a poner a hablar de astronomía ni de ese tipo de situaciones porque evidentemente yo sé que ustedes lo manejan a la perfección, ¿sí? Sencillamente, pues bueno, decirles que nuestros ancestros también aproximaban, sabemos que muchos ciclos sinódicos de los planetas no son exactos en días, pero aproximaban sus ciclos a ciertos números. El planeta Marte, por ejemplo, tiene un ciclo sinódico que se aproxima a 780 días y estos son justamente 260 días contados 3 veces, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que nuestros ancestros veían el planeta Marte en una posición, en un lugar del cielo, y decían, a ver, si hoy es un día 1 Zipacli, ¿sí? Voy a registrar en mi códice que hoy 1 Zipacli y el planeta Marte estuvo ahí en ese punto. Entonces, lo único que tengo que hacer es seguir contando mis 50 días de Rodolfo Wally y sé que al concluir 3 veces el 1 Zipacli, ¿sí? Se va a reciclar 3 veces. Sí, en ese momento yo voy a ver al planeta Marte aproximadamente en la misma posición del cielo, ¿no? Entonces, esta cuenta, pues es solamente para darles a ver cómo los números de los signos del tonal Powali eran asociados a momentos astronómicos muy, muy puntuales y servían para aproximar estos ciclos. Esto es lo que vemos, por ejemplo, en muchos códices como el famoso códice Dresden, un códice maya, ¿no? En donde vemos tablas de Venus, vemos tablas de Marte, vemos tablas de eclipses también, cuentas que están ahí expresadas en la cuenta calendárica de Tonal Powali o en el códice Borgia, lo que ven aquí en esta parte es una lámina del códice Borgia donde nos están dando aquí abajo, ¿ven? Sí, en esta parte signos, son puros signos del Tonal Powali que están asociados a momentos de Venus, posiciones de Venus y, muy importante, esto es lo que les puede ser importante, esas posiciones de Venus estaban asociadas a pronósticos para la vida del ser humano, ¿no? O sea, por ejemplo, si te cae en un tonal tal, puede suceder esto o aquello, vamos ahorita a ahondar en ello, ¿sí? A lo que quiero llegar es que esta cuenta de Tonal Powali se daba mucho un uso astronómico y seguramente también astrológico muy importante. Aquí tenemos
lámina en donde vemos algunas aproximaciones de ciclos de planetas contados en cuenta de Tonalpohualli. La cuenta de Tonalpohualli, recuerden, está basada en el número 13 y en el número 20. Y son 20 signos y 13 numerales, entonces no es fortuito que lo hayan ideado así. Nosotros vemos que si en los periodos de 13 días, ese 13 lo multiplicamos por 9, lo aproximamos a 116 días, que es una aproximación, repito, sabemos que no son exactos al ciclo de Mercurio. Ya vimos el caso de Marte, ¿sí? Que son 260 días por 3, o 29 periodos de 13 días, ¿sí? Nos da una aproximación al ciclo de Saturno. 31 periodos de 13 días nos da una aproximación al ciclo de Júpiter. Entonces, lo que nosotros hacíamos en la antigüedad justamente era ir contando esos signos del Tonalpohualli para nosotros observar las recurrencias de esos mismos signos, de esos mismos tonales, y darnos una idea, inclusive a veces seguramente sin ver el cielo, de dónde están los planetas. Seguramente sin ver el cielo va a tomar una proporción muy interesante cuando hablemos a veces en las láminas más del nadir del Sol, del momento en el que el Sol está en el punto más bajo del inframundo para nuestros ancestros, el cual pues ciertamente no se ve, pudo haber sido calculado y seguramente fue calculado usando este tipo de cuenta matemática. Si en algún momento hay algún comentario, por favor, tú me dices cómo le hacemos, Luis, abrimos los micrófonos o que levanten la mano, cómo le hacemos para esto. Sí, está bien. Si alguien quiere hacer un comentario o pregunta, pues abra su micrófono y en ese momento pues interrumpimos a Israel. Bueno, perfecto. Gracias, Luis. Bien, entonces, esa es la primer componente, Tonalpohualli. Hay un segundo componente, dijimos, la Sempohuala-Pohualli o Xupohualli, que está basada en ciclos también de 20 días para formar los 365 días de un año solar típico, vamos a llamarlo así. ¿Sale? Aquí les decía, aquí podemos ver la piedra de los soles, una reconstrucción pues ya moderna con colores pues muy vivos, no necesariamente corresponden a los colores que tuvo la piedra, pero bueno, es una bonita reconstrucción. Les decía yo, vamos a aislar el segundo círculo céntrico, aquí donde vemos los símbolos, en esta parte de aquí, donde estamos viendo los símbolos, en esta parte de aquí, pues bueno, son más cuentos, también nos pudiéramos tomar mucho tiempo en hablar de la era del sol, un tantito, ¿no? Porque también aquí estos signos que te parecen una crucecita, un 5, pues se infiere que son ciclos también de Venus, estos que están acá abajo, todos los elementos acá que simbolizan volutas de fuego, turquesas, plumas, ¿no? Todo eso se ha querido eh, empatar con cuentos también lunares o inclusive de Júpiter. Es un tema extenso, pues no nos vamos a entender, ¿no? Ahorita lo que queremos dar a entender, pues son los ciclos básicos. Estos 20 signos que estamos nosotros, ahí lo vamos a hacer más grandecito, esta parte. Esta parte de aquí en el medio también trae cosmogonías, son sus leyendas, sus soles cosmogónicos, algunas fechas calendarias aquí importantes, ¿no? Aquí está el Uno Tecpat, mira, curiosamente la tercera en la que nos encontramos, aquí está el Uno Tecpat, ¿no? Y en lo referente a los 20 signos, ¿no? De lo que estamos hablando, decía, ahí están, en la figura de un sol, lo podemos encontrar ahí. Cada una de esas recurrencias, cada vez que nosotros damos la vuelta a esos signos, 20 signos, pues nos está marcando un ciclo también. Decíamos, una cosa es el engrane que veíamos ahí en medio con los 13 numerales, y otra cosa es darle la vuelta completa a los 20 signos. Cada vez que le damos una vuelta completa a los 20 signos, nuestros ancestros contaban un periodo que es denominado en la actualidad modernamente como veintenas. Tiene su nombre en náhuatl, Tempalilwi, Huinal, en maya, tienen ahí sus nombres. Para no hacernos bolas y entender el concepto, vamos a llamarlo veintenas, ¿sí? Periodos de 20 días, cada vez que le damos la vuelta a esta rueda, pues es una veintena, cada vez que la rueda de 13 da una vuelta, pues es una trecena, un periodo de 13, y estas veintenas, decíamos, se agrupan también para formar el segundo
componente calendárico. Tenemos ahí esa tabla con algunos de los nombres en náhuatl, ¿no? Algunos nombres en náhuatl, también habrá otros y también, repito, habrá otras versiones. Cada una de esas ruedas de 20 tenía una regencia, vamos a llamar así, tiene un nombre, una ceremonialidad y pues también una regencia. Estos signos que vemos acá, estos nombres, pues no son más que las ceremonias de las deidades, los símbolos filosóficos a los cuales se les ofrendaba en algún momento en esa veintena. ¿Sí? Entonces es un tema también sumamente amplio. Lo que ahorita vamos a ver nada más, pues bueno, es que son 18 periodos, ¿sí? Cada uno con su ritualidad incluida, para un total de 360 días. Estos 360 días se le agregaba este último periodo que ven hasta allá abajo, que se llama Nemontemi, que es un periodo especial de 5 días que sirvía para completar el año y tener esos 365 días pues que nos dura un periodo solar, ¿no? Estas son las dos componentes calendáricos de los que vamos a estar hablando, ¿sí? El de 260, el de 365, uno manejando periodos de 13, sí, aproximaciones a los ciclos cósmicos, uno manejando periodos de 365 días, aproximados a el movimiento del Sol, ciertamente, ¿sí? Y son los dos componentes que, repito, van a estar corriendo a la par. No son dos calendarios diferentes, de la misma manera que semanas y meses en nuestro calendario no son dos componentes diferentes. Es lo mismo, nada más que estamos considerando dos puntos de vista, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? A este periodo, a este año, 365 días, año, déjenme ponerlo entre comillas también, se le llama Shiwit. Shiwit es el nombre que se le da a el periodo de 365 días para nuestros ancestros de aquí de Anáhuac. Esto, evidentemente, en náhuatl, ¿no? En otras lenguas originarias tendrá su nombre, ¿no? Entonces, ahí están. Esos dos componentes vamos a estar hablando de ellos frecuentemente. Todos estos componentes, evidentemente, tienen su dinámica, tienen su modo de recurrir, para dar también pie a lo que se llama también rueda calendárica. ¿Qué sucede? Nuevamente poniéndoles el ejemplo de nuestro calendario para que lo entiendan. Si un 1 de enero de un año X comienza en día lunes, ¿no? Y el lunes es 1 de enero, evidentemente el siguiente año no necesariamente va a ser lunes, de hecho se debe correr un día, ¿no? Pues son 52 semanas y un día, ¿no? Entonces se va corriendo. Habrá un momento en el que este 1 de enero vuelva a ser lunes, pero tiene que pasar cierta cantidad de tiempo. Lo mismo con esta cuenta. Nuestro primer día del Shiwit, nuestro primer día de esto, que estamos viendo en pantalla, nuestro primer día del Shiwit, ¿sí? Que vendría siendo como nuestro 1 de enero en la actualidad, por decirlo de alguna manera, solamente se va a empatar con el primer día de la cuenta de 260 después de cierta cantidad de tiempo. Y esta cantidad de tiempo son 18.980 días, lo que son 73 veces la cuenta de 260 o 52 veces la cuenta de 365. Pasados esos 18.980 días, lo que son 52 ruedas de una o 52 de la otra, vamos a tener nuevamente un empate entre el primer día de la cuenta de 260 con el primer día de la cuenta de 365. Este último de 52 años es muy popular y es probablemente el que ustedes hayan llegado a escuchar, a oír por ahí, lo que es el Shumolpili, la ceremonia de fuego nuevo que se hacía justamente cada 52 años. ¿Qué es lo que estaban celebrando de alguna manera nuestros ancestros? Pues justamente esa recurrencia, ese momento en donde las cuentas vuelven a estar empatadas, vuelven a cero, por decirlo de alguna manera, y se vuelven a desfasar para regresar nuevamente a los 52 años a un punto inicial. Nuestros ancestros no concebían esa parte del fin del mundo y del apocalipsis, todo esto, todo aquel movimiento que hubo alrededor del fin de la cuenta larga maya y todo esto, pues en realidad no hubiera tenido sentido para nuestros ancestros. ¿Por qué? Porque sus ciclos en realidad siempre están recurriendo, siempre están de alguna manera volviendo. No hay como tal una predicción de un fin del mundo, si hay una predicción de un fin de ciclo, y pues bueno, por supuesto que ahí puede suceder lo que queramos que suceda. En este periodo de 52 años sí era
esperado con cierta ansiedad porque no sabían si esa recurrencia del ciclo iba a traer pues destrucción o pues iban a seguir las cosas, no lo contrario, pero de alguna manera no son finales, no son apocalipsis, son reciclamientos del tiempo, ¿no? Entonces, esos 52 años son importantes porque, repito, es donde se juntan las cuentas calendarias. ¿Vale? Entonces, hasta ahí como que son los fundamentos de lo que es nuestra cuenta. No sé si alguien tenga una pregunta, comentario, porque vamos a empezar a hablar pues de las aplicaciones justamente de lo que es la cuenta de Venus, sobre todo va a ser, yo creo que muy interesante para ustedes. Entonces, ¿alguien dice algo? Bueno, ¿sí? Adelante, adelante, Hola, Gastón nos va a ayudar aquí. hola. Eh, Hola, hola. yo tengo una pregunta. ¿Por qué el ciclo de Saturno es más corto que el ciclo de Júpiter? Por el siglo de Saturno es más corto. A ver, Luis, ayúdame con eso. No, al revés, al revés. El ciclo de Saturno es más corto que el ciclo de Júpiter. Tengo aquí la lámina, la que expusiste. Y el ciclo de Saturno dura 377 días y el ciclo de Júpiter 403 días. Tengo que confesar que estoy un poquito comparando con los ciclos de Júpiter-Saturno a nivel astronómico. Y bueno, aquí estamos en el uso astronómico del tonal Powali. Yo no sé nada de tu sabiduría, pero me llamó la atención. ¿Cuánto es el ciclo que calculan ustedes? Perdón por la interrupción. Saturno da, en 28 años da una vuelta a los 360 grados del zodiaco, más o menos 28, 29 años por ahí. Y Júpiter 12. Júpiter 12, pero Júpiter sí coincidía, ¿no? Pero más o menos eran los 12 años. Ok, bueno, no sé si comprendí entonces bien la pregunta, Mm. pero también una situación que pues ahí podemos abonar es que la recurrencia de estos ciclos muchas veces también observaba un periodo ritual, más que también un periodo astronómico. La observación de los astros yo sé que es muy, muy compleja, ¿no? Sencillamente nosotros pues más que nada manejamos lo que es la cuestión mántica en cuanto al signo, realmente la cuestión astronómica, astrológica, yo creo que pues ahí es donde falta mucho trabajo. Estos ciclos pues son los que nos han legado los investigadores. Repito, muchos son ciclos rituales, es decir, muchos ciclos en donde el planeta parece estar en una posición en donde inicia algún tipo de ritualidad para ellos. Yo creo que esa podría ser la respuesta. Gastón, ¿alguien tiene un comentario? También hay que recordar que para sacar estos datos utilizamos también ciclos sinódicos, que es dependiendo de la observación desde la Tierra. Si nosotros queremos utilizar ciclos de traslación, como normalmente o vueltas al Sol, es muy diferente desde donde nos estamos ubicando, ¿no? Entonces, si nos ubicamos desde la Tierra, pues el ciclo sinódico, en el caso de las ceremonias, 584 días, esto es un redondeo. Y así la lámina que nos comparte el profesor Igulcaya. Si nosotros queremos acortar el estudio, pues podemos entender y resaltar que estos ciclos que está citando en esta lámina son sus múltiplos de 13. El 13 como una base numérica primordial la vamos a encontrar presente en todos los ciclos. Inclusive la encontramos presente en lugares donde no imaginamos, pero siguen saliendo, ¿no? Entonces, regresando al punto, lo que nos interesa para validar, para estudiarlo de una forma un poco más tangible, más objetiva, pues son las matemáticas.
Y es por eso que la posición en los tiempos, que esto es algo que se le ha dado el enfoque de una forma contemporánea por parte del equipo de Caltona, por parte del equipo de Calmeca Calendárico, pues es precisamente el llevar todo este conteo a la posición real de los astros. La cuestión espacial y su armonía con la cuestión temporal. Okay. Como más adelante vamos a poder observar, entonces dentro de esta armonía de la posición física se entienden las influencias y con eso el empate en esta ciencia que observa de una forma muy análoga a la astrología, que cuando el Kowali era considerado pues, prácticamente una directriz sobre cuál vivir, y dependiendo de qué día, de qué predisposición se tenga, pues era un beneficio o favorecernos en tomar alguna decisión o alguna acción. Bueno, Ok, muchas gracias. ok. No, gracias a usted, Sí. Pedro, por la aportación. Bueno, ok. Les decía, un planeta que va a ser muy interesante para ustedes, seguramente va a ser el planeta Venus. El planeta Venus que, pues de alguna manera, hemos encontrado o se ha encontrado que es un marcador muy importante para los ciclos de recurrencia de nuestros ancestros, ¿no? Al planeta Venus lo conocían nuestros ancestros náhuatl, repito, me refiero hacia la parte del centro de México, la parte náhuatl, porque es la que conozco, ¿sí? Nuestros ancestros náhuatl llamaban a Venus cuando aparecía como estrella matutina, le llamaban Tlahuizcalpantepujli, que quiere decir algo así como el señor de la aurora, el señor de la aurora en este caso. Y cuando aparecía como estrella vespertina le denominaban Xolotl, que es un vocablo que además de querer decir gemelo, alude a lo extraño, a lo deforme. Vamos a ver que estas dos númenes, estos dos símbolos filosóficos, deidades, como le queremos llamar, ¿sí? Son en realidad advocaciones de la misma esencia, de la misma deidad, que es Quetzalcóatl. Este Quetzalcóatl, que pues es un símbolo filosófico que está presente en todo México, ¿no? Ellos decían, cuando aparece por la mañana, es ese Venus, es ese señor de la hora, cuando aparece por la noche, es ese Xolotl, pero en realidad estaban hablando de lo mismo que Quetzalcóatl en su advocación del planeta Venus. Es decir, ellos tenían bien claro que era el mismo cuerpo celeste. Estos ciclos del planeta Venus ellos los calcularon a un aproximado de 584 días. Sabemos que puede ser, repito, calculado más exactamente, pero nuestros ancestros no tenían como la costumbre de usar fracciones de día. Eso es algo que tenemos que asumir, ¿no? No que no conocieran los signos fraccionarios, no que no conocieran las fracciones, pero no tenían esa tendencia que de repente tenemos nosotros a partir las cosas para, pues, déjenme decirlo, para forzar un ciclo. Ellos usaban periodos bien concretos, en este caso 584 días, y esta cuenta de 584 días ha sido llamada por algunos investigadores como el tercer componente de la cuenta calendárica, ¿sí? Para muchos es una cuenta también aparte. Lo cierto es que mediante el ciclo que tenemos de 365 días, nuestro llamado Shiwit y nuestro Tonalpohualli de 260, se pueden hacer relaciones también muy importantes con el ciclo del planeta Venus, ¿no? Tenemos aquí esta pequeña cuenta, ¿no? Si nosotros multiplicamos 32 veces el ciclo sinódico de Venus aproximado a 584 días, nos da esta cantidad de días. Y si dividimos este ciclo entre 2 y se lo sumamos a esta cantidad de días, nos da justamente 18.980 días, que es ese número el que habíamos comentado, ¿sí? Para nuestro ciclo de fuegos nuevos. Otra manera de expresarlo es 584 por 32.5, nos da 18.980 días, lo que repito es igual exactamente a ese Shumolpili, esa cuenta de 52 años
que resulta de esta cuenta matemática, o 73 veces nuestro periodo de 260 días. Los 18.980 días se aproximan a esto. Otra manera de expresarlo es que si nosotros celebrábamos un fuego nuevo y nos íbamos posteriormente 52 años en el futuro, pues solamente vamos a tener una nueva celebración del fuego nuevo. Pero ¿qué pasa? Que nuestro tonal 1 Cipactli, que es el primer día de la cuenta de 260, va a estar también recurriendo en esa cantidad de días, con en este caso 73 veces, es la misma cantidad de días. Y Venus, ¿cómo lo vemos? Sí, podemos expresarlo de esta manera. Si nosotros celebramos un fuego nuevo, ya sabremos que el planeta Venus va a estar a la mitad aproximada de su ciclo sinódico una vez que nosotros concluyamos ese amarre de fuegos nuevos. Entonces, Venus también está marcando un punto importante en ese momento. A nuestros ancestros les gustaba mucho la simetría, les gustaba mucho marcar este tipo de periodos, y que el planeta Venus ahí se haya encontrado en un periodo aproximadamente a la mitad después de un amarre de fuegos nuevos, debió haber sido muy, muy relevante para ellos. ¿Sí? Ahora, si ustedes se fijan aquí, le puse el término años vagos. ¿Sí? Nosotros tenemos la convicción de que la manera en la que nuestros ancestros contaban el tiempo no incluía el ajuste al año trópico. ¿Sí? Y esto es importante, aquí repito, es una vertiente que no todos aceptan. De hecho, el mega calendario, pues somos de los, déjame decirlo así, de los pocos que tenemos ese atrevimiento de asegurar que nuestros ancestros no eh, ajustaban su año solar, y no lo hacemos fortuitamente muchos investigadores de renombre, Alfonso Caso, Michel Grolich, algunos otros, Ivan Sprague, muchos investigadores han tenido la misma convicción. Que sucede que pues también heredado de la cultura europea que vino aquí a sentarse en el siglo XVI, pues hemos modificado la manera de entender el tiempo. Esta es una situación que es importante que se los haga mencionar, porque lo que les voy a mencionar ya casi al final de la ponencia requiere de que no se realice ningún tipo de años, de ajuste al año, ¿no? Al Shigwid, a nuestro año. El año mexica, como lo podemos llamar, nunca inicia para nosotros en una fecha fija asociada al año trópico, sino que se desfasa a razón de aproximadamente un día cada 4 años para hacer ciclo en un periodo de 1507 años trópicos. ¿Sí? Es decir, nosotros no contabilizábamos lo que ahora conocemos como año nuevo, permitíamos que la cuenta de las veintenas, que ese Shigui, se fuera también moviendo a través del año trópico, y también celebrábamos una recurrencia de el ciclo completo de 365 días cada 1507 años trópicos. Esa es la idea que probablemente pueda resultar para muchos de ustedes nueva, pueda resultar inclusive antiintuitiva, pero tenemos mucha evidencia de que así fue. ¿Sí? Nuestros ancestros dejaban desfasar el año, no aplicaban el bisiesto que aplicamos nosotros. Evidentemente, sí conocían la duración del año trópico. Con esto no quiero que se me vayan con la idea de que eran una cultura atrasada, que no tenían no llegaron, no alcanzaron el bisiesto, dicen por ahí los cronistas, ¿no? No es así, ellos conocían el año trópico perfectamente y también tenemos evidencia de ello. Sin embargo, su mecánica calendárica no permitía ajustes al ciclo de 365 días. Y la prueba más evidente justamente la tenemos en lo que acabo de mencionar hace poco, ¿no? Sobre Venus. Hay un ciclo, una recurrencia que nuestros ancestros llamaron Huehuetilistli, que quiere decir ancianidad, ¿no? Que nos habla de un periodo doble de fuegos nuevos. Les digo, a nuestros ancestros les gustaba mucho la armonía, siempre manejaban todo en dualidad. Ellos sabían que como hay femenino, hay masculino, como hay noche, hay día, y sus ciclos temporales también tenían esa cualidad. Contando 2 ciclos de fuegos nuevos, llegamos a esta cantidad de días, ¿sí? Que son 37.960 días, lo que se llama Huehuetlistli. ¿Qué pasa en la Huehuetlistli? Pues evidentemente, si tenemos un fuego nuevo y le sumamos 104 años bajos, vamos a llegar nuevamente a un fuego nuevo, son 52 por 2,
¿sí? Lo mismo el tonal 1 Cipacli, que es el primero de la rueda, va a recurrir evidentemente porque estamos hablando de ciclos enteros, ¿no? 73 por 2, 146, entonces nuevamente va a caer en 1 Cipacli. Y Venus, si se hubiera encontrado al inicio de su ciclo, en ese periodo de 104 años va a encontrarse nuevamente en la misma posición aproximada en el cielo. Este tipo de cuentas solamente son posibles si nosotros evitamos el uso de bisiestos, el uso de correcciones al año trópico, y esto da fe que la cuenta de nuestros ancestros no era solamente agrícola. Esa idea tenemos de repente que nuestros ancestros tuvieron que ajustar su año trópico, porque su año Shiwit al año trópico, porque si no, no hubiera podido haber agrícola, ¿no? No hubiera podido haber siembra, no hubiera podido hacer cosecha. La cuenta de nuestros ancestros no era eminentemente agrícola, por supuesto que tenía su componente agrícola, tenía algo que ver en su origen con la actividad agrícola, pero la cuenta de nuestros ancestros estaba diseñada para observar ciclos cósmicos y recurrencias del cielo, ¿no? Entonces, ¿qué mejor prueba tenemos que pues este ciclo de Venus? ¿Qué les decía yo? A lo mejor aquí pueda abonar a la duda que se dio hace un rato. Existe algo que se llama periodo ritual, que son aproximaciones. Para hacer sus cálculos ellos utilizaban ciertos periodos. Aquí tengo estas tablas que extraje por ahí de alguna página. Yo no soy, repito, yo no soy astrólogo ni astrónomo, entonces si hay alguna corrección, por supuesto que se puede hacer, ¿sí? Y nos hablan de los expertos de que el periodo astronómico es diferente del ritual, pero de alguna manera hay un consenso en el sentido de que esos periodos que tenía nuestro planeta Venus para los ancestros, o que tiene, ¿sí? Como estrella matutina, con ocultamiento, sabemos que hay momentos en donde le llaman elongación, ¿no? Al movimiento después de que tan cerca se encuentra del Sol, ¿sí? No permite la observación del planeta porque pues se atraviesa el Sol, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se atraviesa el día. Entonces, esos periodos en donde no es visible el planeta se le llaman de ocultamiento, y pasados esos periodos de ocultamiento, sobre todo este último de 8 días, ¿sí? Ese periodo de 8 días en donde el planeta Venus se oculta antes de pues salir como estrella de la mañana, ¿sí? Era muy importante para nuestros ancestros. Tengo esta cita, por ejemplo, de lo que son los anales de Cuautitlán. Fíjense cómo dice aquí, refiriéndose al planeta Venus. Dice aquí, ellos sabían cuándo viene apareciendo, en qué signos y cada cuántos resplandece, les dispara sus rayos. Para nuestros ancestros la luz era también, de una manera metafórica, flechas que disparaba el astro, les dispara sus rayos y les muestra su enojo. Si cae en uno Cipacli, ¿sí? Lo que dice el Espadarte, flecha a los viejos y viejas, a todos igualmente. Si en uno Ocelot, tigre, si en uno Masas venado, si en uno Xochitl flecha a los muchachitos. Si en uno Acat caña, flecha a los grandes señores. Todo así como si en uno Miquis. Si en uno Kiawit, lluvia, flecha a la lluvia y no lloverá. Si en uno Olin, un movimiento, flecha a los mozos y mozas. Y si en uno agua, todo se seca. Por eso los viejos y viejas veneraban a cada uno de estos signos, así nos dicen los anales del Cuautitlán, que son este documento histórico que tenemos en donde se recoge la ritualidad de lo que era el planeta Venus. Vemos cómo el planeta Venus era muy, muy importante para esos pronósticos que hacían nuestros ancestros. Aquí les vuelvo a presentar, en el 53-54 del Códice Borgia. Tenemos signos. Este es el signo serpiente, miren, el signo agua, aquí está el signo caña o el signo movimiento, acá tenemos el signo Cipacli, ¿no? Y nos está dando ciertos recurrencias, ciertos números en donde va a combinarse ese signo. Y fíjense aquí, por ejemplo, cuál está muy, por ejemplo, ¿sí? Deidad que aparece aquí en las 4, en las 5 láminas, que tiene una como flechita, justamente representa al planeta Venus, como estrella de la mañana, Atlapas Calpantecuhtli.
Y en cada una de esas, aquí por ejemplo está flechando a la deidad del maíz, como sabemos que es la deidad del maíz, fíjense aquí como tiene en su manita una mazorquita, aquí también tiene otra en su tocado, ¿no? Esta es la deidad del maíz, lo está flechando, ¿sí? Y esto qué quiere decir, pues justamente lo que nos decía, por ejemplo, los anales de Cualquitlán, si ellos observaban llaman orto el diaco, ¿no? La primera salida de Venus después de su ocultamiento de 8 días, ellos decían, en ese momento Venus flecha al dios del maíz y tenemos que tener cuidado porque probablemente la cosecha no vaya a ser buena, ¿sí? Entonces, esto nos da la pauta para darnos cuenta cómo el planeta Venus y la cuenta de Tonalpohualli les será propicio para hacer cierta cantidad de pronósticos. Este conocimiento, desgraciadamente, se ha perdido también. Nosotros apenas estamos pues en el periodo de redescubrir algunas cosas de lo que nuestros ancestros nos legaron, pero pues ciertamente era un conocimiento calendárico y astronómico, astrológico, que pues pudiera ser de gran interés para todos ustedes. Ahora, estos ciclos también evidentemente están marcados o los dejaron marcados los ancestros mismo en la arquitectura de nuestras ciudades ancestrales. Esta imagen, por ejemplo, nos está aludiendo a dos fechas que son importantes. Una de ellas, curiosamente, es el día de hoy, 30 de octubre, ¿sí? En donde culmina una ritualidad muy importante, que es la ritualidad agrícola en el centro de México, marcada por el 12 de febrero, que es un día en donde el sol sale alineado con la pirámide del sol en Teotihuacán, con su eje mayor, ¿sí? Y que el día de hoy también por la mañana, si no hubiéramos estado parados en Teotihuacán, en la pirámide del sol, hubiéramos visto un amanecer con no es, este es atardecer, ¿no? El atardecer, al atardecer se va a dar la alineación con esta pirámide, ¿sí? ¿Y qué nos está marcando esto? Más que un periodo de 260 días. Si el 12 de febrero hubiera sido nuevamente un Ocipacti, el primer día del Tonalpohualli, ¿sí? El día de hoy también hubiera caído un Ocipacti. Hoy estamos a cuatro Ocipacti. Entonces, seguramente, más bien, ciertamente, el 12 de febrero, si nos echamos la cuenta para atrás, pues también cayó 4 Ocipacti, ¿no? Esa es la utilidad de la recurrencia. Y está esto marcando, pues, fechas que hasta el día de hoy llegan a ser importantes. Hay una cierta desfase de esto también porque se ha venido mezclando todo con lo católico, con lo cristiano, y además tenemos por ahí el ajuste que se hizo al calendario gregoriano en 1582, en donde sabemos que son 10 días de diferencia, ¿sí? Entonces, el 2 de febrero, día de Aberto de la Candelaria, mucha gente todavía en el centro de México va a las iglesias a llevar sus candelas y a hacer su ritualidad católica, pero también a bendecir sus semillas, ¿no? Entonces, es una forma de que esa fecha ha sobrevivido como un inicio del ciclo agrícola. El 2 de noviembre es la fecha sincrética que representa esa alineación con el 30 de octubre, en donde ya se terminó, ya se cosechó, ya se hizo algún tipo de recoger eso y lo empezamos a compartir inclusive con los difuntos, con los ancestros, que para nosotros, nuestra gente es muy importante esa parte de recordar los ancestros. Esto, repito, ya está marcado y esto también nos da la pauta de entender cómo muchas de las cosas que hacemos hoy en día, pues también vienen de hace siglos, ¿no? Son fechas que están siendo, pues, conservadas dentro de una ritualidad diferente. Ahí tenemos nuevamente, pero siguen siendo, pues, marcadores de recurrencias calendáricas. Esto nos da pauta a hablar algo que César Morlán ha dejado muy en claro, que el estudio de la cuenta calendárica de nuestros ancestros no nada más debe tener en cuenta lo temporal, es decir, la secuencia de esos signos, que nosotros sabemos que van a recurrir cada 260 días, sino que tiene que tener en cuenta lo espacial, ¿sí? Es decir, esos astros, ese Sol, ese Venus, esos planetas, que están diciéndonos, ¿no? Repito, esto podrá ser de intereses para ustedes que se dedican a observar esos ciclos también en los astros, ¿sí? Porque puede ser un complemento también para lo que ustedes hacen, ¿no? Este componente espacial
nos puede llevar a preguntarnos, por ejemplo, ¿dónde está el sol? ¿Sí? Y el día de hoy, por ejemplo, 30 de octubre, que fue, no nada más es decir, pues hoy fue día 4 cocodrilo, ¿no? Pues sí, eso es 4 cocodrilo, pero ese 4 cocodrilo puede estar sucediendo cercano a un solsticio, cercano al equinoccio, en un día de alineación, como hoy, ¿no? En un momento en el que el sol esté en el cenit, en el que el sol pase por el nadir. Esto lo vemos en los calendarios horizonte y en las alineaciones arqueoastronómicas, como le llamamos esa parte, en donde vemos cómo los edificios están alineados a salidas opuestas del Sol, por ejemplo, o de los planetas, ¿no? Esto nos da la pauta para entender algo que hemos llamado cronodistancias, que son distancias entre fechas. Esto que les acabo de mostrar hace un rato, esto es una cronodistancia. ¿Cuánto tiempo hay entre una alineación del Sol y una alineación del Sol en un segundo momento? Pues son 260 días. Eso es una cronodistancia. ¿Cuánto tiempo ha pasado entre un punto en el que el espacio estaba marcando algo y un punto en donde vuelve a marcar lo mismo? ¿Sí? Esto es un concepto de cronodistancia y es importante que lo entendamos porque vamos a darnos cuenta cómo esto tiene todo que ver con la manera de entender el tiempo de nuestros ancestros. Esto es un pequeño ejercicio para que entiendan un poquito más lo que les decía sobre la pirámide del Sol. Si nosotros partimos la pirámide del Sol en su eje mayor, ¿sí? Vamos a tener una fecha en la que el Sol sale alineado. Esto sería el 12 de febrero, lo vamos a ver así, ¿sí? Es una fotografía desde la pirámide del Sol. La tomamos de un trabajo del doctor Jesús Galindo Trejo, ¿sí? Y donde está fotografiando el eje de simetría de la pirámide y el punto exacto en donde está saliendo el Sol. Si es amanecer, si es amanecer entre el 12 de febrero o el 30 de febrero. Si va a salir el Sol en este punto, marcando exactamente la mitad de la pirámide. Esto es una alineación. De ahí hasta el solsticio de verano, que es el 22 de junio, estamos hablando pues a veces más de periodos de solsticio, periodos culturales le llamamos, ¿no? Partes simétricas del año hasta el 22 de junio, nos va a dar una cronodistancia de 130 días, ¿sí? Hasta el punto donde el Sol sale más hacia el norte. Y de regreso son otros 130 días hasta el 29 de octubre, ¿sí? Lo cual nos da esos 260 días. Entonces, si ustedes logran ver, esos edificios están construidos expresamente para marcar cronodistancias que lleven a números importantes en la ritualidad del calendario, ¿sí? Si el 12 de octubre fue, el 12 de febrero, quiero decir, fue 4 Cipacli, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es contar 130 días en el solsticio y 130 días de regreso y vamos a llegar nuevamente a un 4 Cipacli, ¿sí? Este tipo de recurrencias. Y lo mismo podemos hacer hacia el otro lado, hacia el solsticio de invierno, ¿sí? Desde ese momento pasan 52 días entre que va y 52 días entre que regresa el Sol al mismo punto, ¿sí? Y nos va a dar un periodo de 104 días. Es decir, es una manera también de dividir, de cortar el año en mitades asimétricas, ¿sí? Esto es lo que nuestros ancestros hacían. Podemos hacer lo mismo para el horizonte poniente y nos va a dar las fechas 13 de agosto y 29 de abril, ¿sí? Y van a dar exactamente la misma cantidad de días. Esto ha sido llamado relación 104-260, ¿sí? Que eso es otra cosa más que la partición asimétrica del año para marcar la ritualidad que ellos tenían. Y como estas alineaciones, aquí tenemos un resumen de esto que acabamos de ver, son las fechas que tenemos al amanecer, 29 de octubre, 12 de febrero, los movimientos que están teniendo, la cantidad de días entre los solsticios, 13 de agosto, 29 de abril, y como esta intencionalidad para construir, podemos mencionar otras. Podemos mencionar al Templo Mayor, que está marcando las fechas 9 de octubre, 4 de marzo, 2 de septiembre y 9 de abril en periodos de 73 días. ¿Sí? 73 días que son particiones en 5 del periodo de 365 y también está todo relacionado con esos 73 periodos. ¿Se acuerdan que había entre los 260 días al ser contados 73 veces?
llegamos a la misma cantidad de días que contando 52 años, que es un poco nuevo. Entonces, vean cómo comienzan a aparecer números que van a ser bien importantes para entender la ritualidad calendárica. O el mismo Templo Mayor, cuando fue remodelado, cuando fue de alguna manera reconstruido, dándonos fechas un poquito diferentes, las cuales vemos ahí en pantalla, con un periodo de ahora 78 días entre el solsticio de invierno o verano y 104 días hacia el otro lado de ida y de regreso. Entonces son ejemplos, aquí está el último que es importante, en las ciudades de Montalbán o Mitla, dándonos otras fechas diferentes de alineación, 25 de agosto, 17 de octubre, 25 de febrero, 27 de abril, entre los solsticios, ¿sí? Esto no es otra cosa más que ir marcando puntos específicos en el año trópico para también ellos llevar a cabo sus cálculos y sus pronósticos. Vamos a ver que estas fechas de alineación van a tomar gran relevancia cuando se trate de hacer pronósticos, ¿sí? Entonces, esto corresponde a lo que es la parte espacial del calendario, ¿sí? Nuestros ancestros no solamente consideraban lo temporal, ¿sí? El decir, hoy es un día de nombre tal, sino que consideraban grandemente lo espacial, lo astronómico, lo astrológico, eso que ustedes hacen, de ver dónde está el planeta, dónde está esa fecha que dio, por ejemplo, Luis en el inicio, en qué punto está. Ellos lo consideraban de alguna manera dentro de su ritualidad, dentro de sus, evidentemente su cosmovisión, que era un poco diferente, pero era ciertamente muy importante. Entonces, nosotros nos preguntamos, por ejemplo, ¿dónde está el Sol? Y medimos esas cronodistancias, pero nos podemos preguntar también, ¿dónde está Venus? ¿No? Este observatorio del Caracol también es muy importante, hay ahí algunas alineaciones con el planeta Venus, observándolo desde cierta ventana, en el centro ángulo aparecen ahí posiciones de Venus. Podemos preguntarnos dónde está Marte, nuevamente regresando a la códice Dresde, con esos ciclos que están ahí marcados. Y todo esto, pues únicamente observando esta pequeña cuenta de 13 por 20, ¿sí? Para lo temporal, y la de 365 para lo espacial, en referencia al Sol, ¿sí? De aquí que van a aparecer, pues, muchos números, ¿sí? Muchos números, sería muy cansador, hablarlos todos a detalle, ¿no? Pero muchos números que comienzan a aparecer y que tenemos que tener importantes observarlos. El 2, ¿sí? La dualidad en Mesoamérica, muy importante, decíamos, ellos les gustaban mucho los pares, la paridad. Aquí tenemos una lámina del códice Borgia, donde están los 20 signos del Tonalpohualli, y vemos una dualidad, Mictlantecutli, Quetzalcóatl, la vida, la muerte, ¿no? O el símbolo de la greca escalolada, la Vichitalcoyuque, también dando a entender una dualidad, el famoso Hunapú, que le han atribuido a los mayas, que en realidad no es Hunapú, que es un diseño que no es ni siquiera maya, pero bueno, también está expresando el Nahuatl, lo he llamado a veces. ¿Sí? Está expresando esa dualidad, también la vemos en algunos diseños de chimales. El 4 o el 5, refiriéndose a los 4 rumbos del universo, y el 5 con el centro, ahí inclusive introduciendo algunos nombres de deidades regentes de los rumbos, ¿sí? O el 9, ¿no? Que está también mencionado en muchos códices, hablando de los acompañados nocturnos, esos 9 que nos llaman, por ejemplo, a hacer cálculos sobre el planeta Mercurio, que hacían ellos usando el 9 y el 13, ¿no? El 52, que ya hemos visto importancia por ese ciclo del fuego nuevo. Algunos otros en donde nos hablan de mitades, nuevamente el 182 y el 183, vamos a ver que son importantes porque nos habla de particiones del año solar. Muy importante este concepto que tenemos aquí abajo. De repente es muy común, y lo vamos a ver ahorita en las siguientes láminas, como mencionando un día central, puedan ellos partir el año en unidades ahora sí simétricas, y su día central también son números importantes. La relación 104 es un 60 que acabamos de ver, ¿sí? Etcétera. Hay muchos números, repito, que podemos remitirnos a la ritualidad del calendario, ¿sí? Y pues bueno, en todos los casos de lo que se trata es de observar ciclos, observar recurrencias. Número 819, muy importante, no quise dejarlo pasar sin mencionárselo,
Es lo que han llamado acá justamente nuestro hermano Gastón el meridiano de los 819, porque parece ser un número maestro, un número llave que permite vincular muchas ciudades, culturas en general. Esto aparece a partir de la ciudad de Monte Albán, en donde los pasos cenitales del Sol se dan el 8 de mayo y el 5 de agosto, es la fecha en la que el Sol alcanza el cenit en esa latitud, y de lo que se han dado cuenta es que la cronodistancia de 819 nos lleva de un paso cenital a otro. Evidentemente, pues no en un mismo año, tienen que pasar más de un año para que esta situación se cumpla, pero es un periodo que surge de observar la distancia, ¿sí?, que hay entre dos puntos espaciales muy importantes, son los pasos cenitales en Monte Albán, y nos da ese número. ¿Qué tiene de importancia ese número? Vean ustedes esta gráfica, esta tabla, ¿sí? En donde si nosotros vamos a Xochicalco, que es otra ciudad importante en el centro de México, y vemos que hay una alineación solar el día 9 de febrero en la pirámide de las serpientes emplumadas, si le sumamos 819 días, llegamos justamente al paso cenital de Monte Albán. Le sumamos 819, pues evidentemente vamos a llegar al siguiente paso de cenital, y 819 días después llegamos a la segunda alineación en Monte Albán y también en Teotihuacán. Aquí también está relacionado. Entonces, es un número, les decía, un número maestro porque nos vincula el tiempo y el espacio entre ciudades. Por ahí hay alguna idea en donde el Anáhuac fue un calendario en realidad gigante, un modo de entender el tiempo entre ciudades, que todo el mundo estaba obsesionado con el tiempo y por eso construyeron. Este tipo de evidencias dejan muy en relieve pues esto que estamos mencionando. Ya por ahí apareció nuestro amigo César, ahí está el culpable de todo esto que estamos haciendo aquí. Ahorita le pediremos un comentario. Buenos días, César. Buenos días. ¿Sale? Este 819 también nos lleva a situaciones tan interesantes como vincular la cultura de aquí, de Mesoamérica, con la cultura del cono sur, por ejemplo, ¿no? Vemos ciclos de 819 días, marcando o incluyendo ciudades como Caral y Tihuanaco en el cono sur. Y esto a mí me parece sumamente sorprendente porque estaría dando pie a pensar que la civilización aquí en América precolombina, ¿sí?, fue una civilización continental, o por lo menos hubo intercambios, más intercambios de lo que nosotros habíamos pensado, para que sus calendarios, sus ciudades estén construidas en lugares que pueden ser vinculados con este ciclo de 819 días. Me parece algo sumamente importante. Fíjense cómo el paso cenital en Caral está 260 días separado del paso cenital en Tiahuanaco. De estos 260 días después sucede el paso cenital en Teotihuacán, y bueno, aquí luego viene un periodo asimétrico diferente para el paso cenital en Teotihuacán. Y vean cómo estos ciclos se pueden expresar también en periodos de 819 días. Ya me la están rayando. Bueno, y este periodo que ven ustedes ahí, yo creo que les va a ser interesante. Este periodo es nuevo, lo acaba de descubrir ahí nuestro amigo César en colaboración con David Wood, que también es otro estudioso muy gigante de la investigación en este sentido, ¿sí? Descubrieron este ciclo usando ese ciclo de 819 y sumándole 52, otro número, repito, por eso la importancia, recalcaba la importancia de estos números. Sumándole 52 días, encontraron este ciclo de 871 días. ¿Qué es lo que encontraron ellos? Que este ciclo de 871 días está marcando eclipses, ¿sí? Si nosotros vamos sumando a partir de un eclipse periodos de 871, vamos a llegar a predecir eclipses. Y la particularidad es que se van uno de luna y uno de sol. Aquí tenemos, por ejemplo, que es penumbral de, que es eclipse de luna del 11 de febrero, ¿sí?
un eclipse de luna, 870 días después tenemos un eclipse de sol, el mismo periodo de tiempo tenemos un eclipse de luna, y así. Me parece que lo más que han llegado han sido 6 o 7 series de eclipses, ¿no? Y esto también pues tiene todo que ver, repito, con el quehacer astronómico, astrológico que ustedes realizan, y esto se llegó a través del estudio de la calendárica de Anáhuac. Y esto es muy relevante porque vemos como 500 y pico años después nos siguen enseñando nuestros ancestros cómo contabilizar los ciclos. Entonces, todo esto, el sol en el nadir, ¿sí? Que es otro punto, les decía yo, cómo podemos observar el nadir no se ve, ¿sí? Lo que se ve, pues en todo caso, es el cenit, no el nadir, ¿sí? Entonces, el hecho de que ellos hayan calculado y tomado en cuenta el nadir para sus ciclos calendáricos, pues nos habla de la utilidad tan grande que tiene la herramienta del calendario para observar el cielo. Este es un periodo de una imagen que nos observa como una fecha especial, el 13 de mayo del año 960, donde nosotros creemos que sea alguna ceremonia para pues llevar a cabo los ciclos. César lo menciona, el nacimiento del quinto sol, de una manera metafórica ciertamente, y en esa fecha es muy importante y está marcada haciendo estudios calendáricos, porque en esa fecha el sol estaba en el cenit y la luna estaba en el nadir, ¿sí? Estaban observando el nadir, en este caso la luna, y nos están dando pie a cómo esas ceremonias que ellos realizaban estaban tomando también en cuenta el nadir. No sé si podamos hacer algo para que ya no se raye aquí la pantalla, porque ya está ahora sí muy, ahí está, ya me lo quitaron, ahí está, gracias, ¿sí? Solo en el nadir les vamos a mostrar ahorita una lámina nada más para que observen su importancia. Si tomamos el ciclo sinódico de Venus y lo partimos en dos mitades con su día central, les decía, esta parte del día central es importante, vamos a llegar a situaciones muy interesantes. El nadir, el paso del sol en el nadir en Teotihuacán, se dio el día 21 de enero de 2021, ¿sí? Si nosotros le tomamos ese día como día central y le ponemos la mitad de un ciclo sinódico de Venus hacia un lado y la mitad hacia el otro, llegamos, por ejemplo, aquí al 4 de abril de 2020, que es una alineación en el Templo Mayor, de las que les mostraba hace unas láminas, ¿sí? Entonces, esa alineación en el Templo Mayor sirve justamente para también observar un ciclo de Venus, teniendo en cuenta también otras ciudades como el nadir en Teotihuacán. Y si le sumamos 292 días hacia el futuro, llegamos al nadir en Monte Albán, al sol en el nadir en Monte Albán, ¿sí? Esta es la importancia que tenía también para ellos el paso del sol por el punto más bajo, repito, del inframundo, según su cosmovisión, ¿sí? O si tomamos esta otra fecha, el segundo paso del movimiento Teotihuacán, podemos llegar, merced a estos periodos de Venus, ¿sí? A el nadir en Monte Albán, o nuevamente una fecha de alineación en el Templo Mayor, el 7 de septiembre, estas que les mostraba algunas láminas más allá. Y pues bueno, aquí vienen algunos otros cálculos, lo mismo con el nadir en Monte Albán, con algunas otras fechas de alineación. No los quiero sobresaturar, yo sé que a lo mejor ya fue mucha información, sencillamente darles a entender cómo estas ciudades estaban observando el planeta Venus a través también del Sol, vinculando el Sol y Venus, vinculando la cuenta calendárica, lo temporal con lo espacial, lo que estaban viendo en el cielo. ¿Quieres hacer algún comentario, Gastón o César, por ahí, antes de que dé parte de las últimas, que son 5 láminas de la ponencia, o alguien quiere hacer algún comentario? Sí, estos periodos que, como bien señalas, pues hay muchísimos, la presentación y el tiempo es tan corto que solamente a grandes rasgos podemos observar esto que precisamente mencionaba César, ¿no? La sincronía y cómo convergen en el mismo tiempo y en el espacio los mismos puntos que podemos encontrar en el calendario. Ese ciclo de 871, el eclipse, pues prácticamente es algo fabuloso, es algo singular
algo que deberíamos de observarlo, y más en la comunidad astróloga, puesto que anteriormente no conozco yo alguna forma de predecir, si estamos hablando de pronósticos, de predecir eclipses, ¿no? Entonces hay por ahí alguna formulita, no tan solo sumar 871, sino que también viene a involucrarse Venus nuevamente en ese espacio donde la constitución también es interrumpida, para darle pie nuevamente a otra cosa. Lo que estamos diciendo es que nos permite anticiparnos a sucesos, y eso es lo que nos trae. Bien, bueno, gracias, Gastón. Le abre su camarita ahí, César. Saludos a Se quedó César. mudo, mira. Está silenciado el micrófono de Sí, César. Ya. ya, sí, discúlpenme. Bueno, me uní un poco tarde, traigo movido ahorita los horarios, pero bueno, yo creo que es importante todo este estudio que hemos realizado en el Calmecac, la gran importancia que tiene el paso del Sol por el cenit en las distintas latitudes. Sabemos que esto no sucede en todo el mundo, supongo que esto ya lo explicaste, Doc. Solamente sucede entre las franjas tropicales. Europa, por ejemplo, no tuvo esta virtud para poder calibrar sus calendarios o para conocer realmente el valor del año trópico de forma pues más observable, sino a través de cálculos, ¿no? Entonces, todo lo que es Anáhuac, todo lo que es Mesoamérica, como le llaman los arqueólogos o toda la gente estudiosos de ahora, y todo lo que es el Perú y las culturas del Tahuantinsuyo, pues sí tuvieron esta virtud. Nosotros los aportes que hemos tenido es que no solamente es la cuestión de ver algo tan evidente como es el paso cenital, sino que también el cenit tiene su contraparte, que es el nadir, que es justamente cuando el sol está en los pies de la latitud, para decirlo coloquialmente. En el nadir, en el cenit, tenemos al sol en nuestras cabezas, no producimos sombra, y en el nadir está justamente en nuestros pies. Este es un evento que no se ve, pero pues se puede calcular. Entonces, de que todas las culturas que florecieron una matriz civilizatoria como la que fue Anáhuac, y probablemente, muy probablemente también con su vínculo con el Tahuantinsuyo, siendo una misma matriz civilizatoria prácticamente desde Canadá hasta Tierra del Fuego, como hay evidencias, como es la Greca Escanonada, este ejemplo tan clásico de Monte Albán, o de Mitla, que vemos la Xicalcoyuqui, y que también se encuentra en todos los pueblos y culturas andinas, como Paracas, como Nazca, como la tenemos también en Tiahuanaco. Podemos encontrar esta misma forma, algunas como la chacana peruana, pero de alguna manera podemos ver entonces esta gran matriz civilizatoria. Las propuestas que nosotros hemos lanzado es de que existía, como bien lo decía el DOC, 819, que parece calibrar. Es una forma como un meridiano de Greenwich, como lo tenemos actualmente en Inglaterra, desde a partir de donde es como un uso horario, pero esto parece ser que esto es en Monte Albán. Monte Albán es la primer gran ciudad, la primer gran metrópoli de grandes dimensiones que estuvo en Mesoamérica, anterior a Teotihuacán. Inclusive se sabe que los zapotecos, la gente de esta zona, también estuvo habitada por olmecas, y ayuda a construir Teotihuacán. Eligen la latitud de donde fue erigida Teotihuacán, especialmente para vincularse con Monte Albán. Existe una simbiosis entre estas dos grandes ciudades, más allá de lo comercial, más allá de lo cultural. Lo podemos observar a través de la calendárica, a través de la astronomía. Era una forma como de vincularse, y resulta que todas las demás ciudades, hasta la posterior Tenochtitlan, también lo hizo para vincularse a esta red calendárica, civilizatoria, marcada pues por estas cuestiones de los pasos cenitales, ¿no? Entonces, el paso del sol por el cenit y el paso del sol por Nadir parece ser que eran como ese gran reloj, de ese gran mecanismo
que lo podemos observar después ya con, no, bueno, que ya en el viejo mundo, con Kepler, con Newton, que descubren todo lo que es en el asunto de las leyes de Kepler y Newton con toda la parte de la gravedad, pero ellos lo manejaron y lo entendieron de una forma distinta, como un gran reloj cósmico, ¿no? Pues hasta ahorita es lo que yo he podido ver que estabas hablando, amigo. No quito más tiempo, si quieres sigan con su presentación y si me permites después puedo hacer algún tipo de comentario. Gracias, Luis Michel, también aquí andamos. Gracias, César, gracias, César. Gracias a ti, César, y bienvenido a México, que ahorita les comento que estabas en Egipto haciendo una investigación precisamente de los calendarios del Gran Agua con lo que pasa por allá. Exactamente. Y eso tiene que ver con los pasos del cenit en Caral y pudimos ir a presenciar la hierofanía, la entrada del sol allá en Abu Simbel entre el 21 y el 22 de octubre, que se combina con la fecha de febrero y que esa vincula precisamente a el viejo mundo, pero muy antiguo, que estamos hablando de Egipto. Resulta que Egipto no tiene el beneficio de la franja solar, o sea, de la franja donde suceden los pasos cenitales, porque el Cairo o el viejo Egipto está en la parte norte, está por encima del trópico. La única región que sí tiene es el sur de Egipto, que es en Abu Simbel. Ahí sí sucede el paso cenital y también Ramsés II hizo un templo en el que justamente entra un rayo de sol, entra a iluminar su rostro en las fechas en que es el paso cenital en Caral, y es lo que estamos ahorita investigando, esa parte, ¿no? Ese posible vínculo. Sabemos que Ramsés II estuvo muy vinculado a la parte solar, obviamente todo Egipto, pero es lo que estamos buscando ahorita ver, que no, probablemente no era una cuestión nada más civilizatoria de América, sino que también probablemente hubo una conexión muy antigua entre distintas ciudades. O sea, estábamos comunicados muy probablemente, no solamente como nos dicen los arqueólogos, sino algún otro tipo de comunicación. Y es lo que estamos buscando ahorita nosotros, Luis y Ilhuicaya. Muchas gracias. Aquí sigo, ¿eh? Sí, gracias, César. Gracias. Bueno, pues gracias por el comentario, César. Y pues bueno, ya la parte postrera de la presentación va sobre qué aplicación, si es que creo que ya hablamos de alguna o que otra aplicación, pero una parte muy importante que me hacía hincapié mi amigo Luis para presentarles es que nos damos cuenta cómo estos movimientos que tuvieron nuestros ancestros estuvieron totalmente propiciados por momentos calendáricos y astronómicos, astrológicos, bien puntuales. La salida de Aztlán, Aztlán es el lugar donde se supone que vivían los pueblos nahuas antes de comenzar a migrar hacia el centro de México, incluidos por supuesto los mexicas. Es muy famosa la peregrinación de los mexicas que hicieron hasta llegar a sentarse en lo que fue Tenochtitlan. Sucedió en un año especial, y aquí nos da la pauta para entender cómo la cuenta calendárica les marcaba pronósticos, les marcaba momentos propicios para llevar a cabo sus movimientos. Aquí tenemos una lámina del códice, la tira de la peregrinación, ¿sí? En donde podemos ver cómo están saliendo Boturini. de Aztlán, isla, están saliendo perdón. El códice Boturini. Boturini, sí, Boturini. Ajá. En un año que está marcado aquí, en un año 1 pedernal, 1 Tecpat, ¿sí? Están saliendo de Aztlán. Este año, pues ha sido, esta peregrinación más bien, fue reportada por el cronista Chimalpay en diversas relaciones. Aquí traje algunas citas importantes. Dice, por ejemplo, cuando salieron y partieron de su patria, llamada la gran ciudad de Aztlán, Huacán Antiguo, pero no fue en una sola vez que vinieron ni en una sola partida que salieron. Es decir, nos está marcando aquí Chimalpay que esa peregrinación se dio en varias olas, es decir, no solamente fue un momento en el que dijeron salimos de aquí todos y nos vamos, sino que primero migró un grupo, después migró algún otro grupo, es lo que nos está dando a entender. ¿Y en qué años se decidieron a migrar? ¿En qué años se decidieron a moverse de sus ciudades? Aquí nos habla, por ejemplo, de 1064, año 1 pedernal, que fue el primero que salieron de su casa de Aztlán, los aztecas, mexicas y chichimecas, que ahora se dicen tenochcas.
o esta otra que nos marca un año diferente, 1168, uno pedernal, según los ancianos sabios mexicas, fue cuando verdaderamente salieron de Aztlán los mexicas. Y esto puede dar pie a confusiones, bueno, salieron en un año o en otro, o salieron, es verdad que salieron en oleadas, ¿por qué lo hicieron así? Ajá. Esto es importante entender el concepto de Xutonali o epónimo del año, es el día en el que el día, el tonal, tiene el mismo nombre que el año. En los años, en la cuenta calendárica de los nuestros, estaban también formados por ciertos signos del Tonalpohualli y 13 números en secuencia. De tal manera que si un Shigüe de un año se llamaba 2 Aka, 2 caña, el día, el tonal 2 Aka es el que se le estaba dando el nombre al año y por eso era un día especial para ellos. El día en el que estaba cayendo el tonal del año se le llamaba Xutonali. En el año de 1064, el Xutonali, el día epónimo del año, coincide con el paso cenital en Teotihuacán y con una conjunción solar con el planeta Mercurio. Si nosotros vamos a un simulador astronómico y metemos esta fecha, 12 de mayo de 1065, observamos al Sol en el cenit, es la cuadrícula simutal, el Sol en el cenit y el planeta Mercurio en conjunción, ¿sí? En un año 1 pedernal. Esto lo podemos meter también en una calculadora de cuenta calendárica autóctona y nos damos que este día se llamó efectivamente un día 1 Tecpat, 1 pedernal, que es el que le está dando el nombre al año 1 Tecpat, 1 pedernal. Entonces nuestros ancestros eligieron ese año justamente porque en ese año su día epónimo estaba cayendo en un día de paso cenital, ¿sí? Esto, repito, no es posible si hay ajuste el año trópico. Esto nos da el pie para volver a recalcar, nuestros ancestros usaban años vagos, ¿sí? Para que pudieran observar estos ciclos y esta recurrencia. El otro año que menciona Chimalpan, ¿no? ¿Qué pasa en el 1118? ¿Qué tiene de especial ese año pedernal? Pues ese año 1 pedernal, el primer día del año, estaba cayendo también en un día de paso cenital en Teotihuacán, ¿sí? Es decir, nuevamente ellos estaban observando en qué momento comenzar a hacer sus movimientos sociales en base a un pronóstico que estaba dando por la cuenta del tiempo, lo temporal, aunado a lo espacial, ese movimiento del Sol. Ahí está la fecha, justamente para poder corroborar el paso cenital del Sol. Otro ejemplo que podemos dar, la misma fundación de Tenochtitlan, que fue un proceso, no es una situación que, como se entiende actualmente, fue un día este día, sino que fue un proceso de la fundación de Tenochtitlan que se llevó más de un año, un proceso que pudo haber iniciado en el año 1324 y que culminó posteriormente en otro año que es referido por las fuentes. Este año de 1324, ¿qué tiene de especial? Que el tonal inicial de la cuenta, Lunusipacli, ¿sí? Es un día del Sol, está en el nadir, ya no en el cenit, sino ahora en el nadir en Teotihuacán, nuevamente en conjunción con Mercurio. Esta es la parte del nadir, ahí está el Sol y vemos a Mercurio. Entonces llama la atención cómo ellos salen, su primera migración, la primera ola que sale de Aztlán, lo hacen un día de paso cenital y conjunción con Mercurio, y cuando ellos comienzan la fundación de la ciudad donde se iban a asentar, lo hacen en un año en donde está marcado por el paso del Sol, por el nariz, y nuevamente una conjunción con el planeta Mercurio. Esto es pues algo que no nos parece fortuito y que justamente nos habla de cómo sus ciclos calendáricos estaban determinando sus movimientos sociales. Ahí está la comprobación, el día 1 Zipacli, en el año 1 pedernal, en la fecha del paso navidad, en este caso fue el 11 de noviembre de 1124, ¿sí? Nuevamente recalcando, entonces el Shigui no es ajustable, se desfasa de cada 4 años para permitir este tipo de situaciones. Y finalmente, los ciclos humanos que nosotros podemos hablar, la cuenta de Tonalpohualli se acerca, ¿sí? De cuando de 260 días, se acerca a la gestación humana que está determinada o puede ser calculada en 38 o 40 semanas, nos da una cantidad aproximada también de
días que se acercan al Tonalpohualli. Si multiplicamos, calculamos el embarazo en 38 semanas, nos da 266 días. Si lo calculamos en 40 semanas, como se hace con fecha menstrual para quien se dedica a la medicina, ¿no? Nos va a dar 280 días, que son 260 días más una veintena, una vuelta más, ¿sí? O lo podemos calcular con 21 trecenas, también aproximándose a 273 días, lo que son 260, más una trecena más. Es decir, la cuenta de Tonalpohualli nos sirve también para marcar los ciclos humanos, y de ahí viene justamente lo que nosotros hacemos más, ¿sí? Que es la labor de Tonalpohualli, la labor de pronosticar o dar algún tipo de tendencia, diagnóstico, pronóstico de lo que puede ser la personalidad de una persona, para la redundancia, basados en su fecha de nacimiento. Repito algo nuevamente que puede ser de interés para ustedes, ¿sí? Todos estos días pues cuentan con sus regentes, con sus días protectoras, ¿sí? Tienen sus cargas mánticas, a las cuales se le debe de agregar, por supuesto, una carga astrológica. Es una parte que no se ha explorado mucho, y ahí es donde quizá pudiera ser fructífera una simbiosis en lo que hacen gente como la que nos está escuchando hoy y lo que hacemos nosotros de alguna manera. Hay más ejemplos de cómo se pueden llevar a cabo estos cálculos. Yo creo que voy a tratar de acortarme tantito porque ya me llevé un buen rato. Solamente les muestro de lo que son los tránsitos de Venus, ¿no? Los tránsitos de Venus, ese paso de Venus por el disco solar. Aquí hay uno muy especial que se dio el 23 de mayo de 1518, que parece estar marcando ciertas cosas importantes. Si a partir de ese 26 de mayo de 1518 le sumamos 26 días, lo que son 2 veces 13, llegamos a la fecha en la que inicia Juan de Grijalva su expedición el 1 de mayo. Si le sumamos un Tonalpohualli completo, llegamos a la fecha en la que Cortés sale de Cuba rumbo a México a realizar la conquista. Si le quitamos un ciclo sinódico de Venus, llegamos a una fecha de alineación teotihuacana, ¿sí? Y si le quitamos 260 días, llegamos a la fecha en que Carlos V parte a Castilla para tomar posesión de su reino, el que sería el que finalmente dominaría las Américas, ¿no? Si además a esa fecha, ¿no?, Carlos V parte a Castilla, le sumamos 2 periodos de 260, 2 veces el Tonalpohualli, llegamos a esa fecha en donde Cortés sale de Cuba. Entonces pareciera ser que ese tránsito de Venus, ¿sí?, está marcando momentos importantes que, sumados a la ritualidad numérica de la calendárica, pues nos lleva justamente a pensar que ahí había ciclos de recurrencia que estaban siendo calculados. Esto, evidentemente, pues había que agregarle toda la parte de la conquista de México, que está bien marcado, pero además hay otros usos, ¿no? Si nosotros nos ponemos a observar la historia no nada más de América, ya nada más, sino del mundo, podemos encontrar también situaciones interesantes. La fecha en la que se establece el Gran Sello de los Estados Unidos, el 20 de junio de 1782, esta nación poderosa que sigue siendo la nación hegemónica del mundo, vemos nuevamente estas particiones de año, ¿sí? Teniendo en cuenta los solsticios, en este caso, es medio año solar hacia el solsticio de invierno en 1682, medio año solar hacia atrás en 1681, y inclusive distanciado, marcado por la fecha de la caída de Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521. O esta que me encantó, estas imágenes no las he sacado, César, ya lo estoy balconeando, creo, pero me encantó esta fecha como a través de una alineación, justamente la que se dio entre ayer y hoy, en 1968, un día epónimo, 29-30 de octubre, le sumamos 260 días, nos da el día de lanzamiento del Apolo 11 a la Luna, que inaugura la era espacial, inaugura una área tecnológica pues completamente diferente, y 105 días después, es decir, el año solar después, llegamos a el día 1 Cipacli, inició el calendario, nuevamente ante la alineación solar en Teotihuacán, donde se inicia también el Internet, el primer día en el que se inicia el Internet, o vincularlo con personajes históricos, en este caso el Papa Juan Pablo, nacido en un 18 de mayo de 1920. Si nos vamos hacia atrás o hacia adelante en particiones del año,
vamos a llegar a pasos de cenitales del sol por el nadirales, quiero decir, por el sol por Teotihuacán, al días finales del ciclo de veintenas o mitades de años. La profecía de la Virgen de Fátima también, el 13 de julio de 1917, cuando entrega los 3 secretos a los niños pastores, está ese día con el nacimiento de Juan Pablo II en un periodo que equivale también a 4 Donaldo Wallis, ¿sí? O las fechas en las que Hitler, este personaje histórico, también lleva a cabo cuando nace, ¿no? El día 20 de abril, cuando se suicida el 30 de abril, son periodos de 78 veces 260 días más medio año solar, ¿no? El momento en el que es elegido canciller, estamos hablando de periodos completamente marcados de trecenas, marcados también con los tránsitos de Venus, vean ustedes aquí, 179 decenas después de un tránsito de Venus viene el nacimiento de Adolfo Hitler, etcétera. Son aplicaciones que tiene la cuenta calendárica, y ya con esto termino para no extenderme mucho más, en donde podemos ver cómo hay un conocimiento muy, muy profundo relacionado con los astros, relacionado con la numerología, y que, repito, puede ser de interés para quien se dedique justamente a observar los astros en relación con realizar algún tipo de pronóstico, algún tipo de fijación de ciclos recurrentes. Esa sería mi participación. Pues dejo abiertos los micrófonos, Luis. Muchas gracias por la invitación y pues quedamos al pendiente de comentarios que puedan hacer los participantes. Muchas gracias a ti, Israel. Muy interesante. Y ve cómo fuimos sometidos a la ignorancia de todo esto, que es lo que en realidad deberíamos haber estudiado desde la primaria, ¿no? Claro, 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 son conocimientos que no no son, vaya, todo el mundo va a la pirámide, por ejemplo, se sube a la pirámide y allá Dios se toma la foto, pero ese tipo de situaciones, pues poca gente la busca, ¿no? Y eso también es una realidad. Así es. Bueno, no sé si tengan algún comentario. Gastón, ¿nos querías hacer un comentario? Adelante. Sí, muy amena la presentación del profe Wilcaya, y aquí hay que resaltar la multidimensionalidad del alcance de la aplicación de este sistema calendario. Y le digo multidimensionalidad porque en el aspecto plano podemos utilizar una línea para viajar en el tiempo y marcar fechas. Pero si además en eso estamos nosotros invirtiendo en el tema geográfico, pues ya también nos vamos a la dimensión espacial, ¿no? Le digo multidimensional porque hemos visto cómo a diferentes estratos podemos ver estas aplicaciones. Si nosotros queremos proyectar en el futuro, esta línea ya se expande, pero hay otra dimensión más que es la que nosotros mismos estamos, de qué forma nosotros estamos incluidos en este sistema, de qué forma las decisiones mismas que transforman al mundo, inclusive por muy pequeñas que las veamos, este momento mismo en que tomamos conciencia y que este grupo lo entiende de una forma diferente a la que se ha expuesto, también puede marcar una... El tiempo es preciso, el tiempo es inclusive el día de hoy, para inicio, ¿no? Como el Zipacli, pero incluso bien llevándolo a un aspecto introspectivo, esto es en lo macro, lo podemos utilizar para fundar ciudades, etcétera, pero de qué forma me puede a mí servir para aplicarlo en mi vida diaria. Y esto nos lo da nuevamente el Donaldo Wallis con el trabajo sobre las trecenas y las lecturas de tonalidad, ¿no? Entonces, diario, yo puedo iniciar un ciclo de 270 días, en donde prácticamente la evolución sobre mí mismo, sobre cualquier persona, se puede llevar en una consecución perfecta
llevando esto, ¿no? Recordamos así la cotación del círculo. Si le sacamos la proporción áurea a los 360 grados del círculo, nos lleva a la trecena, ciclos de trecena, y por estos periodos de 13 días podemos trabajar diferentemente cada situación que nos ayuda ¿no? Hay trecenas de crecimiento, hay trecenas de atención física, hay trecenas de decisión, hay trecenas de cuestión emocional, hay trecenas de construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Así, y prácticamente lo han resuelto todo. Es magnífico el ver cómo puede ser una directriz que nosotros podemos vivir día a día, y eso nos conecta a las demás dimensiones, a los demás estratos, que es el espacial, el temporal, en lo macro, y con eso al universo. Sería mi aportación. Sí, gracias. ¿Qué tal? Pues gracias a comentarios. Ahí César quiere hacer un comentario. Mira. Así, adelante, César. Gracias, Luis, gracias, Israel. Pues a mí lo que de alguna manera quisiera destacar es cómo durante mucho tiempo la astronomía estuvo al servicio de la parte mántica, la parte astrológica, ¿no? En algún momento se separan, probablemente con aquello de lo del dios del dios al dios, y lo del César al César, donde se separa de alguna manera la espiritualidad con la parte de la materia, y hacen esta separación de la ciencia, ¿no? Después, afortunadamente, viene la física cuántica y las vuelve a unir, ¿no? Porque todo lo que ahora significa la mente, tiene efectos sobre la materia. Entonces, me da mucho gusto que ahorita en un lugar como este, en un foro como este, se reúnan esas ciencias antiguas, esas ciencias que a lo mejor ha sido de alguna manera mal juzgada por la ciencia actual, en donde no tienen influencia. Y ahora vemos que sí, o sea, que realmente los antiguos no estaban mal, que realmente tenían una forma de entender su cosmovisión, una forma de entender la vida, una forma de vincularse y transitar sobre este discurso histórico. Y me da mucho gusto que en foros como este, ahorita ya podemos platicar sobre lo que es obviamente la parte de la astronomía, digámoslo, pues de Babilonia, Mesopotamia, y de que toda esa parte, los inicios, y como también la parte de Anáhuac, la parte de Mesoamérica. Finalmente es el mismo firmamento. Finalmente estamos viendo el mismo firmamento en el polo, en el cono sur, en el cono norte o en el cono sur. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Pues vemos que sí hay ciertos números, ciertas repeticiones, con el caso enfático que hicieron, por ejemplo, en Mesoamérica, respecto al planeta Venus, ¿no? Que prácticamente lo hemos dicho, el planeta Venus parece es quien va dirigiendo, es el director de orquesta de la parte calendárica y en la parte de lo social. Entonces, celebro y aplaudo este tipo de foros, Luis. Agradecemos mucho que nos hayas tomado en cuenta, especialmente ahorita a Israel. Le quiero hacer también una mención especial, que todo lo que ha presentado, a Gastón y a todos los miembros del Calmecac, ¿no? Entonces, nosotros estamos abiertos a seguir platicando, a seguir enriqueciéndonos de la forma en cómo lo comprenden ustedes, la forma en cómo se comprendía en el México antiguo, y pues algo tenemos que encontrar en ese común denominador de lo que es esta ciencia. Muchas gracias. Gracias a ti, César. Gracias por acompañarnos y que hayas hecho el esfuerzo de reunirte con nosotros. Sí, nomás quiero aclarar que en realidad fue primero la astrología y después la astronomía. Por eso dicen que la astronomía es la hija ingrata de la astrología. ¿Ves? Así, ¿algún otro comentario? Bueno, ahora la usamos, afortunadamente los astrónomos han hecho estos grandes también programas de simulaciones, así como la parte de la astrología, sí. Pero ahora lo utilizamos de forma, pues es una herramienta más, ¿no? Para poder entender cómo lo veían ellos. Sí, eso es software, ¿no? Como el Stellarium, que es muy ilustrativo. Está bien. No sé si alguien quiera relacionar la astrología con esto que acabamos de ver. ¿Algún comentario? Bueno, lo que yo sí podría decir es que se complementan muy bien. O sea, la astrología puede ser un gran complemento para las investigaciones que han hecho ustedes y se puede ir comprobando por medio de las posiciones astrológicas que hubo en aquellos momentos, ¿no?
por ejemplo, esa creación de la Fundación de México Tenochtitlan, que una vez en uno de tus videos lo comentaste, ¿no? Que se crea con un eclipse y justamente en un paso cenital también. Y eso lo pones en los softwares astrológicos y perfectamente se ve también todo eso que tú comentaste en tu video, ¿no? Eso, en una ocasión hice ese ejercicio y sí le cuadra muy bien, ¿no? Entonces, eso puede ser también una forma de, pues, así como nosotros usamos la carta de ingreso del Sol en Aries para hacer un pronóstico de un país, aquí puede ser el tema de los pasos cenitales, ¿no? Para hacer un pronóstico de lo que puede pasar en ese año, digamos, en ese, tanto el que sube como el que baja, ¿no? El paso cenital que baja. Oye, Luis, y justamente te quería preguntar, o valdría la pregunta, si los pasos cenitales, los pasos nodales son considerados en la astrología de alguna manera. No, no oficialmente. Sí hay algunos compañeros, de hecho yo me animé a tomar el curso con Calmecac porque un compañero nuestro, Walter Anliker, me ofreció dar una plática de paso cenital. ¿Ves? Él sí lo considera en sus pronósticos que hace cada año, mete lo que es el paso cenital, pero falta información, ¿ves? O sea, de una manera muy superficial, por eso quise meterme con ustedes a tomar este curso que está dando Israel y Gastón en estos momentos. Okay. Pero sí es una, digamos, es una beta que hay que seguir, digamos, siguiendo. Rascándole. Sí, sí, claro. Claro. Sí. Beta. Bueno, pues, Bueno, yo quiero agradecer, fue mucha información, muy animador, porque sí hubo ahí algunos cuantos datos que, pues, que se pueden utilizar muy bien para hacer una combinación entre lo astrológico y la ciencia o la sabiduría de ustedes. Y bueno, agradezco mucho que nos hayan dado esta oportunidad de escucharles y bueno, a lo mejor en un futuro sí acercarnos también al Calmecac, porque esta información, la del paso cenital, pues ya cada vez está más presente también en la astrología. Claro. Muchas Sí. gracias. Y bueno, sí, les recomiendo en YouTube, está el canal de César Morlán, está Caltona, que diario nos pone el día y el tonal del día, digamos, y el de Calmeca Calendario, que es el grupo que han fundado y pues es admirable porque pues cooperan muy bien entre todos ellos. Aquí hay una cooperación pues bastante positiva, ¿no? Y eso pues se traduce en resultados. también tenemos nuestros desacuerdos, pero tratamos de hacerlo Sí. más armónicamente posible. Así es. Pero bueno, ok. Pues muchas gracias. Muchas gracias, la verdad, muy interesante. Gracias. Fantástico. Realmente Muchas gracias. Muy interesante todo. Muy, muy, muy bonita toda la filosofía náhuatl. Muchas gracias. Pues sí, yo también agradezco, es muy interesante todo lo que expusieron, muchas gracias. Pues sí, como dice Luis, hay que seguir investigando y estudiando por aquí un poco más. Así es. Y también es un tema que pues está bien que incorporemos, ¿no? Toda esta forma de medir el tiempo, pues muy diferente a lo que hacemos nosotros, ¿no? Que lo medimos a través de los ciclos planetarios y aquí pues es una, digamos, una forma de medir en base a los días, ¿no? O sea, te vas de lo general a lo particular, digamos. Sí, Y sería, se va complementando. sería bueno, Luis. Puede ser un cruce. Exactamente, sería bueno buscar este cruce, a lo mejor seguir con alguna sesión con el Calmecac y con ustedes para, dado un punto, un histórico, analizarlo desde las dos vertientes, desde la vertiente de la cronometría nativa con lo que ustedes manejan y ver esos puntos de convergencia, ¿no? Eso yo creo que sería muy interesante. No sé ustedes qué opinan, Gastón e Israel. Sí, pues creo que se podría dar. Sí. Se podría dar. Sería... Se puede hacer un taller.
Exacto. Total. Pues un taller en el que se crucen ambas perspectivas y aceptamos que Occidente, Oriente y Mesoamérica tuvieron como esta, culturalmente lo aceptamos, ¿por qué no lo vamos a hacer astrológicamente? Exactamente. Sí, muchas veces, por medio de la carta astral del momento, digamos, ya sea un evento que sucedió, un evento histórico o una persona, podemos saber inclusive qué está sintiendo o qué sintió la persona en ese momento dado, ¿no? Nos vamos al pasado, nos vamos a través de sus revoluciones solares o revoluciones lunares o lo que sea, y podemos llegar a ser tan precisos a determinar, aunque la persona ya no exista, lo que estuvo sintiendo en ese momento que pasó algo en su vida, por ejemplo, ¿no? O sea, a ese grado podemos llegar con la astrología. Muy interesante. Usarlo con la parte mesoamericana, a mí me parece que sería muy enriquecedor. Claro. Como los ciclos, el cenit, el nadir, todo esto. Ahora sí que ¿cómo se llaman? Los regentes de los días y los regentes diurnos y nocturnos también hablan de mitos que son importantes revisar para conocer el momento energético que está sucediendo. Claro. Ahí, si me permiten, invito a la gente de los cursos que se han prestado a vivir, a decidir, inclusive a sanar, utilizando el Tonalpohualli. Hoy, fantástico. Sí, claro que sí, fantástico. Yo creo que algunos de nosotros sabemos en qué día nacimos. Yo sé que soy Kame o Simi, ¿sí? Y me he metido a ello un poquito porque sí se me hace súper interesante, pero muy complejo. Sí, bueno, pues ya nos avisen en cuanto inicien otro taller, ¿verdad, Israel? Claro, siempre estaremos abiertos a poder ir. Bueno, yo creo que ahorita pues lo terminaremos por ahí de diciembre y yo creo que por ahí de febrero estaremos iniciando, ¿no? Habrá que permanecer al pendiente. Pues vale la pena. Bueno, pues les agradezco mucho, Israel, Gastón, César Morlán, muchas gracias. Y a todos los que nos acompañaron, muchas gracias. Y esta conferencia pues la vamos a subir al canal y si gustas una copia, te mando el video. ¿Ok? Claro, gracias. Bueno, Gracias. ok. Gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Felicidades. Felicidades. Nos vemos, hasta luego. Gracias. Gracias. Excelente domingo, inicio de proyecto. Gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, gracias.